buenas noches. Nuevamente estamos con ustedes en nuestra quinta transmisión, de hecho la tercera, que hablamos sobre el tema de los verdaderos dioses de Teotihuacán. El nombre del tema lo escogimos porque normalmente la gente estamos creyendo que hay una derivación muy directa hacia los mexicas. En realidad no, los mexicas pasan por Teotihuacán, cuando Teotihuacán tenía más de 500 años de haber colapsado. Sí, hicieron algunas excavaciones, de hecho se llevaron varias figuras, varias iconografías que aparecieron en el templo mayor en las excavaciones recientes. Ese es el conocimiento que tenían los mexicas de los teotihuacanos. Le llamaron a la ciudad donde se hicieron los dioses, la ciudad de los dioses, o como quieran llamarle. Y muy fácil identificaron la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna como tales. Ya estuvimos viendo en los dos programas anteriores que a final de cuentas las pirámides ni eran del Sol ni eran de la Luna. Inclusive el templo de la serpiente de plumas o la serpiente emplumada, pues no corresponde a la iconografía de las culturas del norte. Aquí voy a hacer un paréntesis, ya que vamos a acabar hoy este tema. Escribimos el libro La morfología de las cosmogonías de Mesoamérica, un volumen de unas 800 páginas más o menos, donde iniciamos a tratar con lógica, por eso de ahí el nombre morfología, la forma lógica que tienen las cosmogonías a través del tiempo en la antigua Mesoamérica. El libro va tratando, de acuerdo al método que realizó Oswald Spengler allá por 1917, en su libro La decadencia de Occidente, que es el primer intento serio de hacer filosofía de la historia y no circunscribirse al método histórico tradicional, que es recurrir a las fuentes y a los hechos. Y de ahí vienen una serie de errores, ¿no? Podría poner, por ejemplo, creer en todo lo que dijo Julio César en la Guerra de las Galias, pues caeríamos en el error de estar tomando solo una visión de la historia, que es la fuente, a final de cuentas, que toman los historiadores, o a tomar a Herodoto. ¿Ok? Entonces, digo, el investigador tiene que recurrir a ciertas fuentes, el investigador histórico. Sin embargo, hay métodos que no están utilizando, como el método lógico-morfológico, que es hacer filosofía de la historia, más en el aspecto de las cosmogonías, que es a final de cuentas no religiones, sino su manera de comprender el mundo, la vida, la muerte de todos esos pueblos. Pero tienen algo en común, ya que estamos hablando de una región determinada como es Mesoamérica. Bueno, pues esos pueblos yo los divido en el libro como las culturas provenientes del norte, o sea, pueblos que vinieron del norte, que de hecho son de origen nahuatlaco, inclusive los toltecas, y los pueblos que llegaron del sur, que son, primero, los olmecas como madre de la cultura, los mayas, los zapotecas, los mixtecos, los chicalancas, los teotihuacanos, que ya dijimos que parece ser que Teotihuacán era una urbe cosmopolita formada de varios pueblos. Bueno, dentro de esa urbe no entendemos bien, ni sabemos bien, esos dioses que nos aparecen en los murales, los templos que creemos estaban dedicados originalmente disque al sol, resulta que no. Hicimos referencia al descubrimiento de 2012, del 12 de febrero, el dios viejo,
que los arqueólogos le siguen llamando Huehueteotl. Yo le llamo Dios viejo porque no hablaban náhuatl los teotihuacanos, definitivamente. Entonces, ¿cómo le llamaban al Dios viejo? Pues quién sabe, pero el Dios viejo representado en un anciano sentado con un brasero en la cabeza, y dijimos que a veces representaban al mero brasero. En ese contexto, la lógica que nos dice que a final de cuentas el problema está en la arqueología tradicional, que realmente son los grandes descubridores, no los historiadores, no hay que confundir. Nuestra arqueología pues inició pues, a final de cuentas formalmente con Góngora, y de ahí se ha venido desarrollando y han venido una serie de descubrimientos en todas partes, sobre todo en Teotihuacán, que es una de las partes más investigada, dada la cercanía de la Ciudad de México y la importancia que tiene la urbe teotihuacana. Aquí, como decimos, ya tenemos un Dios viejo. Me niego, y como se negarán muchos, a llamarlo simplemente como Huehueteotl. ¿Por qué? Porque no hablaban náhuatl los teotihuacanos. Tenían una relación muy estrecha con los mayas. En los últimos descubrimientos, excavaciones que se han encontrado infinidad de vasijas, pedazos de muros mayas. O sea, esa interrelación que se dio inclusive, no eran pueblos pacíficos, como dijimos, con la conquista de varias partes de la región maya. Bueno, no es difícil que haya habido asentamientos mayas, pero tampoco es difícil que haya habido zapotecos que tenían relación con los yopes, porque encontramos dentro de las deidades algo similar al dios desollado, que le llamaban los náhuatl Xipetotec. Pero, a final de cuentas, no estamos en presencia de los nahuatlacos, sino con una iconografía que bien pudo, por transculturización, llegar a los nahuatlacos y a otros pueblos, pero estamos hablando de una cultura, pues, que inicia en el siglo III antes de Cristo. Pero a final de cuentas tampoco es la cultura más antigua, lo dijimos. Tenemos Cuicuilco, que en Cuicuilco, cuando se hacen las excavaciones, se encuentran infinidad, bueno, no infinidad, 150, 180 representaciones del Dios viejo, con la misma iconografía de la que hay en Teotihuacán, que después converge con la iconografía que tiene los nahuatlacos. Pero ese Huehueteotl no es en la única cultura, porque hubo otra asentada en la ribera del lago, que era Ticumán, si no mal recuerdo, que también tenía Huehueteotl. Ahora, dijimos que Cuicuilco colapsó por la erupción del Chitle, pero no se murieron las gentes, no pasó lo que en Pompeya, sino obviamente se retiraron de la zona, hoy zona arqueológica, y a dónde fueron. No sería difícil que en su deambular llegaran a Teotihuacán y fuera otro de los asentamientos humanos de aquella región cosmopolita que se asienta en Teotihuacán, con mayas, con zapotecos, y que bien pudo haber sido formada por varias etnias, ahora muy en boga y muy aceptado por los historiadores y los arqueólogos. Pues bien, estaríamos hablando de que hay ya una influencia de transculturización. Los mayas son obviamente mucho más antiguos que los teotihuacanos, y no se digan los olmecas que hacen su influencia en los mayas llegando hasta Guerrero. O sea, los olmecas, porque están los olmecas chicalancas, que no hay que confundirlos con los olmecas tradicionales, olmecas continentales. Entonces, de acuerdo a la transculturización, se van formando ciertos valores, es un devenir lógico de la humanidad, es a lo que se refería Spengler. No quedarnos en la idea de que las culturas son divergentes, y menos en una región. Él cataloga, muy aparte, las culturas mesoamericanas, que quizás tengan más en común con las centroamericanas y sudamericanas que con el devenir histórico europeo. Cuando vemos el primer templo, pues vemos ahí una influencia total de Cuicuilco y de Ticumán,
con el Dios viejo, y la pirámide, por lógica, está consagrada al Dios viejo, se encontró a los 66 metros con columnas que formaban el Teocalli. No entiendo yo muchas veces por qué no lo usan los arqueólogos o los historiadores como tema de tesis para poder revisar la historia que nos han enseñado. Entonces, vemos ahí la pirámide de Huehueteotl. Tenemos el segundo problema, la que le llaman pirámide de la luna. Dijimos la vez pasada que en el túnel que recién investigado se encontraron 3 diosas, o 3 esculturas de mujeres, para no llamarlas ni diosas siquiera. Entonces, parece que había ahí un culto especial a lo femenino, que inclusive hay arqueólogos y gente muy seria que ha dicho que Teotihuacán estaba gobernado por mujeres. Entonces, dentro de esto, dijimos al principio que se encontró una diosa, y esa diosa también está representada en un mural encontrado en Teotihuacán, el cual lo relacionan como diosa del agua, y sin embargo no está aceptado en la iconografía de la diosa de Teotihuacán. Pero también tenemos una diosa guerrera, encontrada en Teotihuacán, el jaguar, que es guerrero también, que podía representar una dualidad, como en todas las culturas mesoamericanas, la dualidad masculina. Encontramos a un dios del pulque, Mayahuel, que no es Mayahuel, por su iconografía, es otra cosa, no es el conejo, el Tostli, ni nada tiene que ver con los mitos nahuatlacos. Ahí es donde entra otra cuestión. Siempre hemos considerado a los otomís como una raza llamada chichimeca por salvajes. Bueno, salvajes cuando los nahuatlacas se civilizaron, pero los otomís, perdón, según las fuentes reales, son los constructores, los primeros constructores de la pirámide de Cholula. Es más, de hecho, hay un mito chicalanca que son los que llegan posteriormente a Cholula, a fundarla. La pirámide de Cholula empieza su construcción en el año 300 antes de Cristo, pero dura más de 1000 años su construcción. Entonces, los primeros constructores son los otomís. Entonces, era un pueblo culto, no eran tan salvajes como los quieren poner. Sin embargo, el mito chicalanca lo señala como que eran gigantes los que construyeron la gran pirámide de Cholula, el inicio de la pirámide de Cholula, porque tiene varias construcciones. El que haya ido a Cholula se dará cuenta en los túneles que son varias pirámides superpuestas, ¿no? Por eso se habla de 1000 y tantos años. Fue todas maneras ser una pirámide considerable que se inició a construir. El mito Xicalanca pues nos dice que el constructor fue un gigante llamado Chelwa, que la construye precisamente para evitar otra de las catástrofes que están señaladas en el Popol Vuh, que es la inundación cuando los hombres peces. Entonces ahí vemos una referencia de transculturización de las ideas mayas quichés en el Popol Vuh con el mito chicalanca y olmeca. Los chicalancas indiscutiblemente provenían del sur. Los olmecas no, parece que estaban asentados en la parte del altiplano. Bueno, el mito dice que les permitieron asentarse a los chicalancas, pero eran muy borrachos los gigantes. O sea, ahí viene el mito de los gigantes. Y que siendo tan borrachos, les llevaron regalo del pulque y los emborracharon, y así acabaron con ellos, y entonces quedaron los chicalancas continuando la construcción de la pirámide, que por cierto la pirámide los náhuatl la llamaban Tlachihuatepetl, que quiere decir cerro de piedras, pero también tenía la idea, la pirámide, el nombre de Cholula, que es agua que cae en el lugar de la huida, haciendo referencia precisamente a una de las catástrofes que termina con la humanidad, que repito,
tiene referencia con las catástrofes del Popol Vuh y con las eras que señala el Popol Vuh, las 4 creaciones de los hombres. Primero, el hombre de madera, etcétera, etcétera. No vamos a ver ahorita mucho de eso, por si no lo acabamos. Entonces, vemos que hay una transculturización. Entonces, ya el mito Chicalanca lo tiene. Y de alguna manera, los chicalancas, ya después de haber vencido, haber corrido a los otomís, se quedan en Cholula. Tienen alguna convergencia y vivencia con los teotihuacanos. 2 grandes ciudades se tienen que ver. Ahora, la Gran Pirámide, resulta que también abandonan esa parte, después hacen Cacastla, y los mismos chicalancas se cree que llegaron hasta Xochicalco y refundaron la ciudad del tiempo perfecto. Entonces, tenemos ahí una serie de migraciones, una serie de pueblos que de alguna manera convergieron. Sí, ahí entra una cuestión: los toltecas no habían llegado. Y esa es la confusión que me refería yo de Sahagún. Sahagún llama a los teotihuacanos toltecas, no tiene nada que ver con los toltecas. Entonces, estamos en presencia de culturas del sur, por eso hice la diferencia en 2 partes del libro: las culturas provenientes del sur y las culturas provenientes del norte. Ahora bien, quedándonos claro que hay más influencia del sur y estando proba indubitablemente la presencia de los mayas en Teotihuacán, me referí a la pirámide llamada de Quetzalcóatl. Ya nos referimos ahorita a la pirámide de la luna, que a final de cuentas parece que es una diosa, y se encontraron cerca de la pirámide de la luna varias esculturas de considerable tamaño que parecen haber estado en lo más alto del templo de la luna, el que llamamos templo de la luna. Entonces, si no sabemos el nombre de esas deidades, pero entonces tendríamos ahí ya una idea de un eterno masculino, un eterno femenino. ¿Y qué hace ahí Quetzalcóatl? Si Quetzalcóatl no corresponde a su iconografía originaria, sino es, a final de cuentas, tolteca, y los toltecas no habían llegado. Entonces, estamos en presencia de una serpiente con plumas. Dije la vez pasada que al parecer, por lo que dice el Popol Vuh, cómo señalan que era Gucumatz o Cuculcán, llamado con los mayas del norte, que era la serpiente rodeada de plumas divinas, y le llamaban serpiente fuerte, que es la creadora junto con Tepeu, que es una dualidad ahí. Y hay un dios destructor, que viene siendo Huracán, que no viene siendo la idea de Tlaloc en Aguatlaca, sino estamos hablando de los mayas. Huracán, que tiene una especie de ayudantes, que de ahí puede venir los tlaloques de los nahuatlacos. Y viene la inundación, es un dios destructor, pero al final de cuentas entra dentro de esa dualidad que dije que bien podría considerarse una trinidad. En el Popol Vuh, en las traducciones del Popol Vuh, sobre todo las francesas y otras, encontramos que separan a Tepeu, a Cucumatz y a Huracán como si fueran 3 entes divinos distintos. No, al parecer son uno, en una dualidad entre Tepeu y Cucumatz uno, o sea, la serpiente fuerte, y Huracán. Y si vemos el templo, pues vemos la iconografía completa de la serpiente fuerte, rodeada de plumas verdes. Es más, de hecho, a Tepeu, que puede tener una relación con el dios viejo, fíjense, esto es muy importante, porque Tepeu, según los quichés, tiene un tocado en la cabeza que bien puede ser un brasero. Pero en fin, eso es un poco de especulación, me voy a lo que hay realmente. Entonces tenemos ya la iconografía de los 3 templos. Me voy a referir nuevamente a la cuestión del ángulo que tienen formando una similitud, un símil con la constelación de Orión. Son culturas cosmogónicas que veían al cielo, entendieron el cielo, hicieron cálculos, lograron el calendario de los mayas, calendario que fue heredado a los teotihuacanos.
los dos calendarios, o tres quizás, o hasta más, pero dos, cuando menos sabemos que completamente heredados. Bueno, el tercero sería el de Venus. Estaríamos hablando de cuando menos de dos, seguro, en Teotihuacán. ¿Ok? Entonces, tenemos ya ahí una iconografía más o menos racional, que está relacionada con las tres estrellas del cinturón de Orión. Esto, dije, mucho cuidado porque no es de ninguna manera New Age. En realidad, viene siendo una relación Tierra-Cosmos. Dije yo que la tenían aparentemente, o cuando menos lógicamente, en Egipto, ¿no? Porque había una relación, como ahora se avientan algunos diciendo que los mayas estuvieron en Egipto y una serie de cosas que fueron los marcianos. Digo, por favor, estamos en un plan serio, se está hablando de historia y de las coincidencias. Hay otra coincidencia muy importante entre los egipcios y Teotihuacán. La pirámide de Keops, la gran pirámide, mide lo mismo que el basamento de Teotihuacán. Ahorita voy a tocar ese dato, pero no voy a adentrarme porque no soy matemático, y ahí sí me rajo. La realidad es que el mito que tienen puestos los egipcios es muy simple. Es el mito de Isis, Osiris y Set. O sea, el desmembramiento y la resurrección de Osiris en relación a las tres estrellas que están arriba. Es más, de otros ya se avientan el puntacho, decir que el Nilo era la constelación de Eridamus y que las demás pirámides eran las otras estrellas, inclusive hablan de las Pleiades y una serie de cosas. Digo, vámonos a lo que es. Hay ese mito allá. Bueno, si hay, el pensamiento humano tiene una forma también. Bueno, algún simbolismo debió haber habido para los teotihuacanos, pues, también, obviamente, las tres estrellas. No me atrevo a decir cuál es porque no he conseguido ninguna fuente y lo que dijera es especulación, pero lo hay. Repito, ahora, vemos el basamento de la pirámide, pero la pirámide está orientada perfectamente a donde sale el sol. Tampoco es una cosa tan maravillosa orientar la pirámide por donde sale el sol, Digo, vamos a hablar claro. Si los españoles navegaron con un astrolabio, que era un instrumentito, pues ellos también con sus observaciones se daban cuenta exactamente por dónde salía el sol y dónde deberían de ubicar la pirámide. Pero lo que sí tiene es la misma medida que la pirámide de Egipto. ¿Pero qué relación tiene esto? Los lados y la pirámide, si se suma por diversas maneras, dan el número pi, 3, 14, 16. Esto es la fórmula de la circunferencia. Pues dije bien, claro que a lo mejor estoy regando en decir fórmula porque soy abogado y por eso estudié leyes por no meterme en los números. Entonces, hay una relación con el círculo, que bien puede ser el sol, puede ser muchas cosas dentro de las ideas antiguas, pero la realidad es que conocían la circunferencia, obviamente conocían la rueda. No es como los españoles piensan que vinieron aquí a civilizarse y que no conocían la rueda, inclusive hay hasta juguetitos con llantitas, ¿no? Entonces, estamos ante una civilización que Oswald Spengler las considera primitivas y las llama del espíritu. A mí no me gusta la palabra espíritu y yo las llamo de intuición, aunque de intuición no es tan correcto porque sus cálculos fueron comprobados, etcétera, etcétera. Pero es una manera de no hablar de un espíritu que se relacione con el alma o con alguna idea metafísica, sino hablar de algo concreto. Entonces, de que fue una cultura muy avanzada, claro que lo fue. Y sus conocimientos a lo mejor los adquirieron de las mayas y por transculturización llegaron hasta los nahuatlacos, que es el devenir histórico. Nos tenemos aquí ya una relación con los conocimientos de los otomís que para nada eran salvajes. Tenemos los teotihuacanos que no sabemos quiénes son.
y tenemos quiénes son sus dioses sin saber sus nombres. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros hacer una diferencia entre los dioses? ¿Por qué no simplemente aceptamos el dios viejo es un Huehueteotl? Dijimos la vez pasada que dentro de la concepción nahuatlaca, el nombre que le daban a Huehueteotl, otro de sus nombres, era Teteo, Inan, Inta Teteo, que no es más que decir padre y madre de todos los dioses. Entonces el dios viejo es el padre y madre de todos los dioses. Aquí viene un gran conflicto que a muchos indigenistas no les va a gustar lo que digo yo. Estamos hablando de que tradicionalmente se ha hablado de que la creación para los mexicas, los divinos iniciales son Ometeotli y Omecihuatl, o sea, la dualidad creadora, el eterno femenino y el eterno masculino, que habitan en el 13º estrato del Omeyocan. O sea, estaríamos hablando que aparentemente son los dioses creadores, y de hecho en el Códice Vaticano II aparece Ometeotli o Metecutli como el dios ahora. Ahora vemos que mucha gente agarra y le dice a uno Ometeotl, o hasta dicen por Ome, cuando no hay ninguna referencia histórica, perdón que se los diga, del famoso Ometeotl. No existe Ometeotl, es una creación de León Portilla en base a su maestro Garibay, en una tendencia de tratar de decir que iban evolucionando hacia un monoteísmo. Discúlpenme, y aquí que me perdone el maestro León Portilla, pues podrá ser muy, muy discretlamantimine, pero se excedió. No hay Ometeotl, o es Omecihuatl y Ometeotli, o Ometecutli, o nada. Ometeotl no existe. Es una idea New Age. Ahora bien, si decimos que esa es la dualidad creadora, entonces ¿qué hace Huehueteotl ahí? Bueno, como no es fácil entenderlo, tradicionalmente ahora dicen que Ometeotl es Xiutecutli, o sea, el dios del fuego. No, perdonen, pero no. Ahí tenemos un problema de mala interpretación. ¿Por qué? Porque por muy importante que sea el fuego, y lo ha sido, y tiene también sus ayudantes, el fuego sí tiene una dualidad, que es Xántico, una diosa del fuego, del hogar, etcétera, etcétera. Y Huehueteotl no la tiene. Es Teteo, Inan, Teteo, Inta, padre y madre de los dioses. De hecho, Xiutecutli lo sitúan en el 5º extracto, si no mal recuerdo, del Omeyocan, o sea, de los 13 niveles que tenía para arriba la concepción cosmogónica mexica. Más bien nahuatlaca, porque ahí también hay algunos detalles. Y creo que en el 7º está Tonatiuh, y ya más arriba están los 4 guardianes del Tlaltipac, o sea, Quetzalcóatl, Tecaztlipoca, Huitzilopochtli, Xipe-Teutec. Pero en el centro dijimos la vez pasada que estaba Huehueteotl. Entonces, ¿cuál es el significado de la cruz Cuicuince si en el centro, que es el universo, está el padre y madre de los dioses? ¿Dónde quedó Ometeotli y Omecihuatl? Entonces, podíamos estar en presencia de esa idea que no pudo redondear don Miguel, ni han podido redondear, del eterno creador, el Dios viejo. Entonces estaríamos hablando de, con el brasero, que sería, digamos, el fuego originario o la energía originaria que da a la creación. Esto sí es de mi cosecha, esto ni lo van a encontrar porque no es ni tampoco New Age. La New Age está con que por Ome, hay Ometeotl, hay un carajo.
Por favor. Son modas, ideas que han agarrado, critican mucho al maestro León Portilla, pero al final de cuentas sus ideas y sus cosas las adoptaron. Y repito, dije la vez pasada, que no confundan. El ilustre maestro León Portilla no es historiador de profesión, no estudió la licenciatura en historia. Él estudió artes y después hizo una maestría en filosofía y su tesis fue cuando agarró la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. En su libro, La filosofía náhuatl, abarca los últimos tiempos del conocimiento náhuatl, un poco antes de la llegada de los españoles. Y sus fuentes, pues, ¿cuáles son? Pues las únicas que hay, porque realmente los mismos códices no los tenemos como si fueran fuentes totalmente auténticas mexicas, sino son posteriores y ya son coloniales. Muchos son reproducciones, son ideas, inclusive los códices que hablan de todas estas cuestiones, los mandó a pintar Sagún. Entonces, bueno, pero si negamos entonces que todas las fuentes están equivocadas y vamos a hacer un cuchimba de la historia, entonces cada quien que diga lo que quiere, que estamos actualizando lo que normalmente no conocemos porque leemos libros de historia de 10 años, y te estoy hablando que en 2012 se descubre Huehueteotl en la pirámide del Sol, entonces estamos nosotros más actualizados que los libros, porque si alguien me dice, oye, es que ¿en qué libro viene? Pues no lo vas a encontrar porque no lo han escrito. Eso es una de las cuestiones que estamos tratando de pedir, que si hay aquí estudiantes de antropología, de historia, o sea, es un tema de tesis, investiguen si es cierto, y nos podrán dar mucha luz, porque debe haber artículos, debe haber muchas cosas que no las he podido ver yo. Es más, de hecho en el libro trato yo de hacer filosofía, verdadera filosofía del pensamiento nahuatlaco, analizando muchas cosas de manera seria y tomando obviamente las fuentes más tradicionales posibles. Es más, de esto de la luna y todo esto, no lo toco para que no se pierda el hilo del libro. Entonces, ya tenemos ahorita una visión de qué es lo que eran los teotihuacanos. Repito, estamos hablando de dioses fuera de los nahuatlacos. Habló de Huehueteotl como centro de la cruz cuicuince, que a final de cuentas son los 4 guardianes del Taltilipac, pero el centro debía de estar entonces Tonantzin, no Huehueteotl. Entonces, él es el creador del universo, son los guardianes del universo. Dentro de la mitología exclusivamente mexica, encontramos quién es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es colibrí del sur. Le han llamado colibrí sur de muchas cosas, pero es una constelación, son cosmogónicos. También la Coatlicue es una constelación, y si ustedes buscan realmente los mitos mexicas creacionales, se van a dar cuenta que el esposo de Coatlicue no es más que Mixcoatl, la serpiente de turquesas, que no es otra más que la Vía Láctea, la parte visible de la Vía Láctea. Era el esposo de Coatlicue. Con él procreó a los 400 Sensonhuiznahuac, los 400 guerreros del sur. Obviamente creó a la Coyuxautli. Entonces estamos viendo el mito creacional. Pero resulta que Huitzilopochtli no es hijo de Mixcoatl. ¿De quién es hijo? Nos vamos a la idea cristiana, que no la tienen ellos, de que fue la pluma del colibrí que ellos hablan y que es como el Espíritu Santo. Pues perdón, ahí sí me da risa. Los cristianos no son cosmogónicos. Ellos nomás dicen, Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas en 7 días. Punto, se acabó. No, pues aquí no, aquí hay una idea. Ahora, nace Huitzilopochtli de las plumas, cuando la Coyuxautli, según el mito, reúne a sus 400 hermanos, a los 400 surianos, y quiere matar a su madre en Coatepec. En ese momento nace Huitzilopochtli, ya adulto, fuerte y formado. ¿Pero con qué nace? Buzos, ahí es muy importante. Siempre se ha hablado mucho de la Xicoatl, la serpiente de fuego,
que trae en las manos. Pues si investigan un poco, digamos el nahual de Huehueteotl, del fuego originario, es la Xicoatl. Trae en las manos a su padre creador. Y con él lanza rayos, centellas, o sea, energía, y destruye los Sensonhuiznahuatl y a la Coyolxauhqui la descuartiza. Para que vean que los mitos tienen, sin ser New Age, otros fundamentos que normalmente, ahí vienen las confusiones. Creer en los mitos o las leyendas mexicas que son convenientemente creadas por muchas razones para el pueblo, para los más iguales, es confundir la religión con el mito conveniente o la cosmogonía, porque yo no hablo de religión, yo hablo de cosmogonía. Entonces, vamos teniendo una serie de elementos que ya son divergentes de Teotihuacán, pero al final de cuentas estamos viendo que hay el Dios viejo, ese Dios viejo que es el padre de Huitzilopochtli, aunque haya nacido de una pluma de colibrí, aparentemente en el mito, porque trae en la mano el arma que le da a su padre, que es la energía. Ahora, ¿qué significa Huitzilopochtli en ese mito? Pues es el ordenador del caos, como deidad exclusiva de los mexicas, porque no la van a encontrar con los demás pueblos nahuatlacos, ni a la Coatlicue. Ahora, tenemos la idea del Tlaltipac, que nace de otro mito, de un mito donde interviene Tecaztlipoca como que creador de la tierra, de la madre tierra, de Tonantzin. ¿Y de quién la crea? Pues sacrifica una pierna para pescar al monstruo Zipatli, que siempre acompañaba al dios de la oscuridad, y ahí se crea la tierra. Otro mito conveniente. Sin embargo, la madre Tonantzin tiene otra tradición. La madre Tonantzin es la madre creadora. Es la que todo lo da. ¿Ok? Pero tiene no es con Coatlicue, tiene una convergencia con la Cihuacóatl, que es la mujer serpiente o la mujer hembra. Entonces, querer hablar de una religión de los mexicas en base a las leyendas y a los mitos, estamos mal. En el Calmecac no se enseñaba eso, se les daba el significado de lo que tenían. Ahí es donde me pregunto yo, bueno, el mito de Quetzalcóatl, de Seacaltopiltzin. El mito de Seacaltopiltzin lleva implícito una moraleja y a final de cuentas un imperativo categórico, o sea, una norma de conducta obligatoria, que a final de cuentas, sí, Seacaltopiltzin, siendo el sacerdote principal de Tula de Quetzalcóatl, se embriagó y perdió el piso, ¿qué puede esperar cualquier ser humano? Sabemos que los aztecas, los mexicas, perdón, aztecas no, los mexicas penaban mucho la embriaguez. Sin embargo, sabemos que le metían al peyote y a los hongos. Entonces ahí es donde se entiende que era por religiosidad, era por tener experiencias supranormales, no por ponerse pachecos, como dicen ahora, y entender todo. No, ellos tenían su propia cosmogonía del universo, sus propias iconografía, que por cierto es mucho más avanzada que el arte de Picasso, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, más complicada inclusive de entender. Entonces, los mexicas están muy alejados de ellos, inclusive, vamos a hablar claro, el mito al que me referí, de las 4 etapas creativas del Popol Vuh, quizás lo hayan adquirido los toltecas ya en los finales de Teotihuacán o del sur, de algunas tribus del sur que llegaron un poco más al norte. ¿Por qué? Porque habla de 4 eras. Cuando hablamos cuando digo mitología y leyendas, normalmente cuando hablo de los soles, un calendario azteca se nos viene a la cabeza y decimos, ahí están los 5 soles. No, señores, eran 4. Los toltecas tenían 4, no 5.
Los nahuatlacos tenían 4. El quinto sol es creación finalmente de los mexicas. Y si me voy más allá, podríamos decir que fue creación inclusive de Tlacaelel en sus reformas. Entonces, hay una nueva creación de un quinto sol, el Ollin Yolistli, que es exclusivo de los mexicas, no de los tlaxcaltecas y ninguno de ellos. Entonces, estamos en presencia de otras iconografías muy distintas. Sin embargo, la idea es que entendamos que Teotihuacán tenía su propia cosmogonía. Por eso recomiendo a los que quieran pues, leer mi libro. Dirán, ay, voy a ganar mucho con las ventas. No, hombre, lo que le pagan a uno como autor no me sirve ni para los cigarros. Ya quisiera que me alcanzara para una botella de coñac para... Entonces, en lugar de estar con el café, estuviera yo con el coñac con ustedes. Entonces, inclusive, la edición la hay en papel, pero la hay el libro electrónico, que es muy barata, 100 pesos el libro electrónico, que el otro sí es más caro, pues son 800 hojas, ¿no? No es publicidad para que compren mi libro, si lo quieren comprar y enterarse un poco más de una visión que a final de cuentas no estoy hablando de la filosofía náhuatl, estoy hablando de la forma lógica que se dio el pensamiento ancestral que estamos tratando. En esta ocasión, con esto concluimos, ya les queda muy claro que no existe una relación con los dioses nahuatlacos ni con los toltecas de Teotihuacán, que es muy importante. Obviamente después veremos a los chicalancas y veremos a los toltecas y hablaremos de los otomíes y hablaremos de Cholula y hablaremos de muchas cosas. Sin embargo, por petición de muchos y por lo que hemos visto, hay un tema de mucho interés que además a mí me gusta mucho porque escribí un libro, una novela, no un libro histórico, sino una novela histórica que tiene sus características especiales un poco alejados de las historias tradicionales. Ahí sí me puedo echar rendirronco pecho, no en este tipo de disertaciones o de pláticas de café. Ahí sí puedo inventar personajes, puedo tratar de decir muchas cosas con dos afanes, que aprendan, pero que además aprendan divirtiéndose. Entonces, el personaje al que me refiero, que es la KL, va a ser el que vamos a tratar. Quizás en serio haya quien le interese, porque muchos leyeron el libro de Velasco y Piña, que lo vamos a destrozar, con perdón, lo tengo que hacer, porque hay muy poca información. Inclusive voy a hablar de un artículo que escribió en Letras Libres el maestro León Portilla, muy divertido, por cierto, más que histórico. Vamos a hablar de quién fue realmente Tlacaelel, cómo inicia, quiénes fueron sus abuelos, no nomás su papá Huitzilihuitl, sino quiénes fueron sus abuelos y cómo vienen de venir desde Tenoch. Entonces creo que va a ser un tema muy interesante porque entramos en los mexicas que a muchos es lo que más les fascina, porque a final de cuentas fue de alguna manera el resumen de la cosmogonía, pero en este caso Tlacaelel para mí es un personaje de primer orden. Pues bien, buenas noches, espero que les haya gustado, les haya sido ilustrativo. Muchas gracias, buenas noches.